Y hoy día está escaseando mucho, está haciendo mucha falta predicaciones que transformen vidas. Por ejemplo, hay gente que cree que la predicación es pararse aquí y hacer bulla y decir fuego y fuego y fuego. Y cuando viene a ver, hay que llamar a los bomberos. Porque hay demasiado fuego. Y la gente se mueve de aquí para allá y se mueve de allá para acá. Y yo no estoy en contra de que usted se mueva. Mire, si el Espíritu Santo lo quiere mover, que lo mueva. Y si lo tiene que arrastrar, que lo haga. Pero al final de cuentas, el contenido de lo que usted está predicando tiene mucho que ver. No podemos estar dando mensajes sin contenido. Hay gente que comienza a predicar y agarra un verso y brinca acá, brinca por allá, y cuando tú vienes a ver, te caminó 66 libros en la Biblia y al final tú no entendiste nada de lo que predicó. Pero la predicación expositiva, no se pueden violar esos principios. En la predicación expositiva, esos principios hay que cuidarlo fielmente. Entonces, cualquier tipo de mensajes que prediques, siempre voy a insistir, ¿verdad? Estudia cada día la Biblia, la palabra de Dios. Siempre depende de la guianza del Espíritu Santo y mantén tu comunión plena con el Señor. Óyeme bien, primeramente estudia las Escrituras. Depende de la guianza del Espíritu Santo y mantén tu comunión plena con el Señor. Y verás que cuando te toque la oportunidad, cuando te pares a predicar, tu mensaje será capaz de transformar vidas. Amén. Vamos a continuar. Aquí tenemos lo que dijo el teólogo William Perkins. Él escribió que la predicación tiene 4 grandes principios. Para leer el texto, 4 grandes principios. Para leer el texto con claridad de las escrituras canónicas. También para darle sentido y entendimiento según la misma escritura. Para escoger algunos puntos provechosos de doctrina fuera de su sentido natural. Y también para aplicar, si tienes el don, las doctrinas a la vida y conducta de los hombres en un discurso simple y llano. Y esto quiero puntualizar en esas 2 cosas, simple y llano. Por ejemplo, hay gente que creen que para que un mensaje sea bueno y sea efectivo, usted tiene que pasarse la noche mencionando, hablando griego y hablando el hebreo y todas esas cosas. Por ejemplo, hay una historia de que hay una ocasión, hay una señora que fue a la iglesia y al otro día está comentando y dice, wow, anoche el culto estaba tremendo, el mensaje estaba tremendo. Y le preguntaron, y hermana, y dígame, ¿y qué predicó? ¿Qué decía el mensaje? Dijo, mira, yo no entendí lo que decía, pero el predicador se pasó la noche entera hablando en lenguas. Y era porque estaba usando tantos términos, tanta terminología que aún los oyentes no lo entendían. Mire, el mensaje, mire, estudia esos términos. Usted, a la hora de predicar su mensaje, estudia los términos para ver el trasfondo original. Pero a la hora de usted comunicar la palabra de Dios, trate de llevar un mensaje llano y sencillo que la gente lo pueda entender. A veces nosotros somos muy litúrgicos. Por ejemplo, poneos sobre vuestros pies, alzad vuestras manos, levantaos vuestras cabezas. No, señor, eso no es para usted. Póngase de pie, mi hermano, levante su mano y dele gloria a Dios. Ese es nuestro lenguaje. Así que hablamos nosotros, ¿verdad? Pero el problema es que la liturgia como que a veces nos consume, pero bueno. ¿Qué fue lo que dijiste, muchachos? Ah, están aquí. Qué bueno. Beneficios de la exposición. Algunos usan la categoría de predicación expositiva para que toda predicación, para toda predicación que es fiel a las Escrituras. Ahora, yo distingo la predicación expositiva de la predicación tópica o la predicación textual y otras, puesto que el sermón expositivo debe estar controlado por un texto o por textos de las Escrituras.
Eso es lo bueno que tiene el sermón expositivo, que está controlado por textos de las Escrituras, no está controlado por tus emociones. Porque si el sermón está controlado por emociones, es posible que terminemos diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos tratando de llevar. Pero si el mensaje está controlado por las Escrituras, entonces vamos a ser fieles a los principios y esto nos va a dar entonces mayor rendimiento a lo que queremos llevar. ¿Qué sucede? Que nuestras predicaciones muchas veces no son tan efectivas. Es porque a veces somos perezosos, hermanos. A veces somos perezosos a la hora de preparar un mensaje. Hay gente que va a preparar un mensaje, pero no se detiene en la Escritura a ver qué es lo que realmente quieren decir las Escrituras. Y entonces en ese sentido, nuestros mensajes no tienen mucha eficacia. Pero hay otro punto muy importante, y es que nosotros muchas veces somos repetidores de lo que dicen otros. Gracias a Dios que el pastor me entendió. Pero lo voy a decir otra vez por si acaso algunos de ustedes me pueden entender. Es que muchas veces, hermanos, nosotros en vez de escudriñar las Escrituras, lo que nos ponemos es a repetir lo que otro dice sin saber si tiene razón o no. Y por ese asunto de estar repitiendo lo que otro dice, muchas veces cometimos errores garrafales, atribuyendo que la Escritura dice tal o cual cosa, cuando la Biblia no dice eso. Tú sabes las veces que yo prediqué diciendo, porque la Biblia dice, deja que las aves vuelen por su cabeza, pero no permita que le hagan nido. Y a lo mejor cuando alguien me preguntaba, ¿dónde la Biblia dice eso? Bueno, yo no recuerdo ahora la Escritura, pero yo lo he leído, yo sé que lo he leído. Sí, después te lo consigo, pero nunca lo pude conseguir. Sin embargo, un día estoy leyendo un libro, me parece que el libro Una vida con propósito, cuando Rick Warren dice que esta palabra dijo Martín Lutero, digo yo, pero mira qué cosa, y yo cansado de decir que la Biblia lo dice. Pero yo nunca lo encontré en la Biblia, pero escuché a alguien diciéndolo, y como escuché a alguien diciéndolo, entonces yo me puse a repetirlo. Ahora nosotros no somos ese tipo de personas. Para la predicación expositiva no se puede ser ese tipo de persona. Entonces, la predicación expositiva emerge directa y demostrablemente de uno o varios pasajes de las Escrituras. Y hay una serie de razones porque la predicación expositiva merece ser nuestro método primario de proclamación. Y vamos a ver algunas de esas razones. Miren, hay 6 razones para no abandonar la predicación expositiva. 6 razones que queremos tratar con ustedes brevemente. Bueno, yo no pregunté qué tiempo tenía, pero bueno, trataré de ser breve hasta que concluya, ¿verdad? Qué bueno. No quiero que pase acá lo que me pasó en una ocasión en la Sierra de Atomayor. Me invitaron a dar una conferencia y cuando yo comencé, yo pregunté qué tiempo tenía y me dijeron, no se preocupe que el tiempo es de Dios. Y como el tiempo es de Dios y yo soy siervo de Dios, yo le di para allá. Cuando vine a ver ya iban 2 horas y media y todavía no había terminado. Pero yo les dije, bueno, ustedes dijeron que el tiempo era de Dios y como yo soy siervo de Dios, pues usamos el tiempo de Dios. Pero vamos a ver, mire, 6 razones para no abandonar la predicación expositiva. Número 1, porque es el método con menos probabilidad de apartarse de las Escrituras. Óigame bien, es el método con menos probabilidad de apartarse de las Escrituras. Por ejemplo, hay gente que a veces va a llevar su predicación y comienza, por ejemplo, agarra una genealogía y comienza porque Cam engendró a Sem y Sem engendró a Jafet. No es que está así en la Biblia, esos son los nombres que me estoy recordando ahora. Y así sucesivamente y te hace una. Y en una ocasión yo estaba en la iglesia donde era miembro y hay un hermano que le tocaba predicar y agarró una escritura así mismo como la que mencioné. Y hay una hermana muy querida mía, mi comadre, está sentada al lado mío y ella dice, yo voy a ver ahora qué él me va a decir de lo que leyó. Entonces, hermanos, mire, cuando vayamos a predicar un mensaje, debemos tener claro el contexto de lo que vamos a predicar para no caer en ese tipo de cosas. Entonces, si estás predicando de lo que dice la Biblia sobre la autoestima, por ejemplo, sin duda puedes encontrar algunas ideas útiles, pero
aun cuando diga cosas alternamente verdaderas, probablemente estarás desviándote de la línea central de la historia bíblica. La predicación expositiva te mantiene en lo principal. Entonces, ¿tú sabes lo que significa eso? Que para ser un predicador expositivo hay que tener disciplina. Hay gente indisciplinado predicando la palabra de Dios. No tienen disciplina porque agarran y empiezan a decir todo lo que les parece. Y entonces no son disciplinados. Pero para ser un predicador expositivo, entonces hay que ser un predicador disciplinado. Hay que tener disciplina. Por ejemplo, alguien va a predicar la palabra de Dios y asume, la mayoría de las veces decimos, bueno, Nicodemo vino a Jesús de noche porque tenía miedo. Pero alguien viene y asume, bueno, él vino de noche porque tenía mucho trabajo durante el día y de noche era que estaba libre. Y así sucesivamente, muchas veces, hermanos, comenzamos a hacer exégesis y a veces hacemos exégesis sin la ayuda de un material correcto. Y al hacer la exégesis sin la ayuda de un material correcto, entonces lo que hacemos es que cometemos errores a la hora de lo que queremos aplicar. Entonces, cuando usted vaya a hacer una exégesis, busque la forma de buscar el material correcto. Mire, no haga exégesis por opinión propia. Porque quizás a mí me gusta una cosa y yo lo interprete de esa manera, y como lo interprete de alguna manera, entonces así hago mi exégesis. No haga la exégesis por opinión propia. Si la hace por opinión propia, entonces estará cometiendo errores. Entonces, otra razón por la cual no se debe abandonar la predicación expositiva es que enseña a la persona a cómo leer su Biblia. Por ejemplo, si voy a predicar un mensaje expositivo y está basado, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo del 11 hasta el final, y ahí está basada mi predicación. Y bueno, ustedes saben lo que trata Efesios ahí, ¿verdad? De que estábamos antes sin Dios y divididos y separados, y que Cristo pues quitó la pared intermedia y nos unió. Si nosotros usamos ese método, entonces usted va a permanecer dentro de la Escritura. Va a permanecer dentro de las Escrituras y no se va a ir. Pero entonces, si yo vengo y leo el primer verso y de ahí no vuelvo a decir nada de lo que tomé al inicio, entonces lo más probable que usted quizás recuerde algo de lo que yo le predique. A lo mejor. Y se dice que el que escucha algo por primera vez termina recordando un 7%. Posiblemente usted recuerde algo. Pero cuando el mensaje está basado en las Sagradas Escrituras, entonces, si algo se le va a olvidar, usted viene y revisa las Escrituras y nuevamente se encuentra con lo que se le estuvo predicando. Entonces, enseña a la persona cómo leer la Biblia. Y dice que específicamente, si está predicando un pasaje largo, thank you very much, si está predicando un pasaje largo, la predicación expositiva enseña a las personas cómo pensar a través de un pasaje y cómo entender y aplicar la palabra de Dios a sus vidas. ¿Qué le parece esto? Esa es otra razón por la cual no se debe abandonar la predicación expositiva. Una más, y es que le da confianza al predicador y le da autoridad al sermón. Ustedes han visto gente que se paran a predicar y están tan asustados que ni siquiera, yo he visto gente predicando con los ojos cerrados. Y yo digo, wow, gloria a Dios, tiene como una comunión extraordinaria. Pero yo no puedo predicarles a ustedes con los ojos cerrados, yo tengo que verles las caras. Pero yo he visto gente predicando con los ojos cerrados y todo su mensaje con los ojos cerrados. Y muchas veces no es porque estén en una buena comunión, es porque tiene miedo de mirarle la cara al que está de frente. Y a lo mejor porque le falta algo de autoridad en su sermón. Pero bueno, si eres fiel al texto, puedes estar seguro de que tu mensaje es el mensaje de Dios. Óigame bien, si eres fiel al texto, si eres fiel a las Sagradas Escrituras, puedes estar seguro de que tu mensaje es el mensaje de Dios. Independientemente de lo que estés pensando o de lo que esté pasando en la iglesia, si está creciendo, o si le gustan las personas, o si le gusta a la persona, tú sabes que estás proclamando la verdad de Dios. Y esto
es maravillosamente libertador. Miren, a todo el mundo no le va a gustar tu mensaje. Sobre todo si el mensaje está enderezando algunas líneas torcidas en ciertas personas. Y eso es un asunto de tonto, porque si el mensaje te está dando, ¿verdad? Es porque Dios está interesado en que tú te endereces, ¿verdad? Es porque Dios está interesado de que tú dejes de hacer algunas cosas que no están tan bien delante de Él y que cambie de actitud. Sin embargo, hay gente que hace lo contrario. En vez de que la palabra lo enderece, en vez de que el mensaje lo enderece, entonces se pone más rebelde. Y por eso no a todos le va a gustar tu predicación. Hay gente que le va a gustar tu mensaje, pero hay otros que no le va a gustar sencillamente porque el mensaje le dio por el pelado, como decimos popularmente. Pero si le dio por la herida y no fue asunto que tú te inventaste, sino que fue la misma palabra de Dios que lo hizo, tranquilo. Óyeme bien, tranquilo, que Dios se encargará de los demás. Otra razón por la que no debemos dejar la predicación expositiva, y es que se encuentra con la necesidad y la relevancia sin dejar el clamor por la relevancia que dicta el mensaje. Toda verdad predicada es debidamente aplicada, y esto es de extraordinaria importancia en nuestra generación. Pero la predicación expositiva mantiene lo eterno central a la discusión. La predicación expositiva mantiene lo eterno central a la discusión. O sea, lo eterno usted sabe que es lo de Dios, ¿verdad? Lo eterno es lo de Dios, y la predicación expositiva mantendrá esto desde el principio y hasta el final. Otra razón, y es que la predicación expositiva dice que esto obliga al predicador a tratar las preguntas difíciles. Por ejemplo, comienzas trabajando con textos tras textos y pronto llega pasajes sobre divorcio, homosexualidad, la mujer en el ministerio, y tendrás entonces que tratar ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay mensajes en la Biblia a los que nosotros le huimos porque no queremos hablar de eso por alguna razón u otra. Pero entonces la predicación expositiva entonces te obliga a tratar ese tipo de cosas. Por ejemplo, Juan el Bautista predicaba en el desierto y decía: generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién lo enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Sin embargo, a veces como que nos cuesta decirle a la gente generación de víboras, ¿verdad? Es como una palabra dura, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos llamados a enfocar el mensaje del amor de Dios. Pero si tú comienzas a predicar por ahí, y si tú tomas como texto, ¿verdad? Si tomas como parámetro, como base bíblica, esa escritura, aunque tú comiences en lo anterior, pero cuando llegue a la parte donde dice generación de víboras, tendrá que decir generación de víboras, porque está plasmado ahí. Pero a veces nosotros no somos muy dados a ese tipo de cosas, pero en la predicación expositiva esto te obliga a tratar esos temas. Vamos a la última razón, la número 6, y es que esto le permite al predicador exponer sistemáticamente todo el consejo de Dios. Óigame bien, sistemáticamente todo el consejo de Dios. Si vamos a predicar todo el consejo de Dios, debemos enseñar la Biblia completa. Otras estructuras de sermones tienen sus méritos, pero ninguna ofrece a la congregación semana tras semana que la cuidadosa y fiel exposición de la palabra de Dios. Miren, una de las ventajas o una de los aspectos que nosotros deberíamos adoptar para lo que es la predicación de la palabra de Dios es, esto va más para los ministros, para los pastores, ¿verdad? Que constantemente predicamos, es la predicación en serie. Por ejemplo, la serie de mensajes, por ejemplo, voy a predicar una serie sobre la gracia de Dios. Y nosotros podemos predicar una serie de 4 sermones con el mismo tema. Ahora, ¿qué sucede? Esto es un poco trabajoso. Esto hay que trabajarlo. Hay que profundizarse en las escrituras. Sin embargo, hay gente que no son muy dados a trabajar eso. Hay gente que dice, bueno, el Señor le dice, abre tu boca que yo la llenaré. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pero ¿de qué Dios va a llenar tu boca? ¿De aire? No.
Dios va a llenar tu boca del conocimiento que tú previamente hayas adquirido. Y no es un asunto de que donde se abra la Biblia yo voy a predicar. No, no se trata de eso. Porque alguien dijo, bueno, yo voy a predicar donde la Biblia se abra. Y agarró y abrió la Biblia y decía, y Judas se ahorcó. Y dijo, bueno, este es el mensaje, pero está bien. Déjame cerrarlo, déjame buscar el otro. Y cuando cerró la Biblia y abrió de nuevo, dice, ve tú y haz lo mismo. Y no es que la Biblia dice que Judas se ahorcó y más abajo dice, ve tú y haz lo mismo. No, tú vas a encontrar ese verso que dice que Judas se ahorcó, pero también tú vas a encontrar un verso que te diga, ve tú y haz lo mismo, con contexto diferente, ¿verdad? Con contexto diferente, pero como tú abres la Biblia, como tú predicas donde se abre la Biblia, entonces esas son cosas que suelen pasar. Pero cuando tú eres disciplinado, cuando tú eres un predicador expositivo, entonces esas cosas no te van a suceder. La predicación expositiva. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. Y que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes. Este es un punto importante, porque a veces nosotros queremos predicar la palabra y queremos que la palabra transforme a otros. Pero nosotros primeramente debemos ser transformados por la palabra para que la palabra pueda transformar a los demás. Mira, si nosotros estamos predicando simplemente sin antes recibir la transformación de la palabra y le estamos dando, es posible que esto llegue a la mente de la persona y como la mente no retiene tantas cosas, se le va a ir fácilmente. Pero cuando la palabra nos transforma y luego con ese mismo espíritu, entonces la transmitimos a otro, no solamente vamos a llegar a la mente de los oyentes, sino que también vamos a llegar a su corazón. Y es ahí donde Dios le interesa. Entonces, ¿qué significa eso? Que primero la palabra debe transformarnos a nosotros para luego transformar a los demás. Y este punto, y ahí está mi esposa que me es testigo en ese sentido, y es que, por ejemplo, cuando yo voy a enseñar algo en la iglesia, yo necesito que lo que voy a enseñar, yo necesito aplicarlo primero. Por ejemplo, a veces yo le digo a mi esposa, mira, yo necesito tener calidad moral para lo que yo voy a enseñar. Yo no puedo estar enseñando a la iglesia, ustedes tienen que orar, ustedes tienen que diezmar, ustedes tienen que ser fieles a su Dios cuando yo no lo estoy siendo. Entonces, si no lo soy, me estoy convirtiendo ¿en qué? En fariseo. Y no voy a decir que la iglesia tiene fariseos, no, eso se quedó allá. Eso se quedó allá. Pero hay mucha gente que está tratando de transmitir cosas que ellos no la están viviendo. ¿Y tú sabes cómo se llama eso? Fariseísmo. Continuamos. La transformación personal. El primero en ser transformado por la palabra de Dios. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién es? Dígalo fuerte, ¿quién es? ¿Quién? El predicador es el primero en ser transformado, porque si la palabra de Dios no ha sido capaz de transformarte a ti, tampoco va a transformar a los que te están oyendo. 3 dijeron amén, pero lo voy a decir otra vez, que si la palabra, óigame bien, no ha producido en ti los cambios que Dios quiere que haya en tu vida, tampoco va a producir esos cambios en los otros a los que tú le prediques esa misma palabra. 3 más oyeron. Qué bueno. Entonces, el predicador debe aprender a escuchar a Dios antes de hablar en el nombre de Él.
Oh my God, tú necesitas escuchar a Dios. Tú no puedes estar hablando en el nombre de Dios si tú no has escuchado la voz de Dios. Cuando tú vayas a exponer la palabra, cuando tú vayas a predicar la palabra de Dios, trata de que Dios hable a tu vida para que luego tú sepas lo que le va a decir a los demás. Uy, es muy bueno hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Y Marino tiene una canción que dice que todos los caminos dicen Dios, pero todos no llegan a Dios. Hermano, y es muy bonito, mira, es muy bueno pararse aquí al frente y cuando tú estás aquí al frente, mira, toda la atención está sobre ti, todo el mundo está pendiente y todo el mundo te está mirando. Pero te voy a decir algo importante. Y esta palabra, Bienvenido me la dijo hace mucho tiempo, a lo mejor él no recuerda cuando hablamos de eso. Bienvenido me dijo en una ocasión, óigame bien, lo que nosotros realmente somos, tarde o temprano saldrá a relucir. ¿Te recuerda eso? Tarde o temprano saldrá a relucir lo que realmente somos. Pero hay una cosa muy importante, y es que hay mucha gente que se paran a exponer la palabra de Dios, están vacíos y quieren que la congregación esté glorificando a Dios, quiere que la congregación diga aleluya, quiere que la congregación dé gracias a Dios, pero ¿qué le va a dar gracias a Dios si la palabra, si la unción que requiere acompañar la palabra no está en ti? Óigame bien, tú no vas a mover a nadie. Y hay una cosa, hermano, que cuando tú te paras aquí a predicar la palabra y estás vacío, quizá pase desapercibido para alguien, pero hay otros que tienen la unción de Dios y van a notar que realmente tú no estás lleno de Dios. Entonces, el predicador debe aprender a escuchar a Dios antes de hablar en nombre de Él. Y en caso contrario, sería un fariseo más que expresa aquello de haz lo que digo y no lo que hago. Y nosotros no somos ese tipo de personas. Nosotros necesitamos tener calidad moral de lo que nosotros vamos a predicar y de lo que nosotros vamos a enseñar. Vamos a continuar, que nos faltan algunas todavía. El contacto con la palabra de Dios. Cuando el predicador entra en contacto con la palabra de Dios, a través del estudio bíblico, se expone al obrar del Espíritu, quien moldea para ser ejemplo vivo de la veracidad del mensaje que proclama. Si no entendió como yo lo dije, léalo, pero es una realidad. Entonces, el predicador debe ser transformado o confrontado, animado, exhortado y quebrantado antes que su congregación. Wow. ¿Tú sabes lo que está diciendo esto? Es que la palabra debe trabajar en mí primero. La palabra debe transformarme a mí primero. La palabra debe cambiarme a mí primero. Y luego de que la palabra me cambie, luego de que la palabra me transforme, luego de que la palabra me moldee, entonces esa misma palabra hará también ese trabajo en usted. Wow, se me está saliendo el predicador, pero en esta noche es conferencista. Pero como aquí es todo incluido, eso no me preocupa. Entonces, debe encarnar su propia vida a las verdades que proclama. El predicador se nutre espiritualmente mientras estudia. Y voy a repetir lo otro. Debe encarnar su propia vida a las verdades que proclama. Miren, hay gente que quizás no va a leer los evangelios, no va a leer Marcos, Lucas, Juan, qué sé yo. Hay gente que quizás no lo va a leer. Estoy hablando a gente no cristiana. Y con esto me estoy refiriendo a los que están cerca de ti, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de estudios, compañeros de trabajo, etcétera. Es posible que no lean los evangelios, pero a ti te estarán leyendo todos los días.
te estarán leyendo a ti todos los días. Y estamos en tiempo de que más que lo que proclamemos, que la gente comience a ver Cristos de carne y hueso caminando alrededor de ellos y caminando juntamente con ellos. ¿Y cuáles son esos Cristos de carne y hueso? Mire, nosotros somos cristianos. Y la palabra cristiano, ¿de dónde viene? De Cristo. ¿Y qué es lo que somos? Seguidores de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que nosotros debemos procurar hacer las cosas que Cristo hizo. Entonces, si nos proponemos hacer las cosas que hizo Cristo, entonces seríamos Cristos de carne y hueso que estaremos habitando dentro de la comunidad en la que nosotros nos estamos